Imagina un laboratorio secreto en lo profundo de la universidad más grande de México. Un neurofisiólogo, aclamado por muchos como el Einstein de la conciencia, está a punto de realizar un experimento que podría reescribir las leyes de la física y la biología. Su objetivo: probar científicamente la existencia de la telepatía. Dos personas que acaban de conocerse son encerradas en jaulas de Faraday, aisladas electromagnéticamente del mundo en habitaciones separadas. Sus cerebros están conectados a electroencefalogramas. En una habitación, a uno de los sujetos se le muestran una serie de destellos de luz intensos. Su cerebro, como es de esperar, reacciona violentamente. Pero entonces, en la otra habitación, en completo silencio y oscuridad, el cerebro del segundo sujeto, que no ha visto nada, reacciona exactamente de la misma manera. En el mismo instante, un eco imposible, un fantasma en la máquina. El científico mira los resultados, con una mezcla de triunfo y terror. Acaba de demostrar que la conciencia humana no está atrapada dentro del cráneo. Ese científico se llamaba Jacobo Grinberg, y poco después de este descubrimiento, en la cima de su carrera, desapareció. No se fue de viaje, no dejó una nota, simplemente se desvaneció de la faz de la Tierra, como si nunca hubiera existido. En los próximos minutos, vamos a abrir el expediente más extraño y perturbador de la ciencia mexicana. Investigaremos la vida de un genio que se atrevió a estudiar a chamanes, a cirujanos psíquicos y el tejido mismo de la realidad. Y exploraremos las tres teorías escalofriantes sobre su desaparición: un crimen pasional, un secuestro de la CIA o la posibilidad más alucinante de todas, que Jacobo Grinberg no desapareció, sino que usó su propia ciencia para cruzar a otra dimensión. Para entender la desaparición de Jacobo Grinberg, primero debemos entender al hombre. Y Jacobo no era un científico común. Nació en la Ciudad de México en 1946 y desde los 12 años una obsesión se apoderó de su mente: el cerebro humano. La chispa se encendió de la manera más trágica al presenciar a su madre sufrir un devastador derrame cerebral. Esa experiencia lo marcó para siempre, lanzándolo en una búsqueda de por vida para entender el órgano más complejo del universo, la conciencia. Estudió psicología en la UNAM y luego obtuvo un doctorado en psicofisiología en Nueva York. A su regreso a México, era una estrella en ascenso en el mundo académico. Fundó laboratorios de vanguardia, publicó docenas de artículos y se estableció como un neurofisiólogo brillante. Pero debajo de la superficie del científico respetado ardía una curiosidad herética. Grinberg estaba profundamente insatisfecho con los límites de la ciencia occidental. Sentía que la ciencia materialista, que veía el cerebro como una simple computadora de carne, era ciega a las verdaderas capacidades de la mente. Mientras sus colegas se reían, él comenzó a interesarse seriamente por temas que la ciencia consideraba charlatanería: la meditación, la percepción extrasensorial, la telepatía y sobre todo el chamanismo. Jacobo no era un creyente ingenuo, era un científico riguroso que se preguntaba: ¿y si los chamanes no son solo superstición? ¿Y si sus milagros son en realidad manifestaciones de una física de la conciencia que aún no entendemos? Decidió hacer lo que ningún científico de su calibre se había atrevido a hacer: estudiar a los brujos y curanderos de México con el mismo rigor con el que estudiaba las ondas cerebrales. Su viaje lo llevó a los rincones más remotos y mágicos de México, y fue allí donde conoció a la persona que haría estallar en pedazos su visión de la realidad: una curandera legendaria llamada Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Pachita no era una curandera común, era una cirujana psíquica. En una pequeña y humilde casa en la Ciudad de México realizaba operaciones que desafiaban todas las leyes de la biología y la física. Grinberg, armado con su escepticismo científico, fue a presenciarlo, y lo que vio lo cambió para siempre. Con cientos de testigos, incluyendo médicos, científicos y celebridades, Pachita, en un estado de trance, realizaba cirugías a corazón abierto, trasplantes de órganos y extirpaba tumores usando un viejo cuchillo de cocina oxidado. No usaba anestesia,
salvo un trago de tequila. No usaba antisépticos. Según Greenberg y otros testigos presenciales, ella abría el cuerpo del paciente con el cuchillo, metía sus manos y materializaba órganos nuevos, salidos de la nada, para reemplazar los enfermos. Luego, cerraba la herida con sus manos y ésta sanaba casi instantáneamente, sin dejar apenas cicatriz. Greenberg, el neurofisiólogo, estaba en shock. Su cerebro científico le gritaba que era imposible, un truco, un fraude masivo, pero sus ojos veían otra cosa. Grabó, filmó y analizó docenas de estas operaciones milagrosas. Buscó desesperadamente el truco, nunca lo encontró. Llegó a una conclusión que le costó su reputación en la comunidad científica. Lo de Pachita no era un engaño, era real. De alguna manera, esta mujer analfabeta era capaz de modificar la realidad a un nivel fundamental. Este encuentro con lo imposible obligó a Greenberg a crear una nueva teoría de la física, una que pudiera explicar los milagros de Pachita, y así nació su obra magna, la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es alucinante. Greenberg propuso que lo que llamamos realidad no es lo que parece. El espacio-tiempo no es un vacío, sino una red computacional de una complejidad infinita, una especie de matrix o campo preespacial. Él la llamó la látiz. Esta látice contiene la totalidad de la información del universo, en cada punto, en un estado de coherencia perfecta. Según Greenberg, nuestros cerebros no crean la conciencia, actúan más como un router o un decodificador. A través de un proceso neurológico, el cerebro decodifica una pequeña porción de esa compleja látiz y la convierte en la realidad que percibimos. La realidad objetiva, por tanto, no existe como tal. Solo existe la realidad que nuestro cerebro es capaz de interpretar. Y aquí viene la parte revolucionaria. Greenberg postuló que la mayoría de los humanos solo decodifican una realidad muy básica y consensuada, pero algunas personas, como los chamanes, los meditadores avanzados o sobre todo Pachita, a través de un entrenamiento o una habilidad innata, pueden alterar su proceso neurológico para interactuar directamente con la látiz. Pueden, en esencia, hackear la Matrix. Pachita no estaba materializando órganos de la nada, estaba accediendo al nivel fundamental de la realidad y modificando la látice para que un órgano sano se manifestara en el lugar de uno enfermo. Con esta teoría como base, Greenberg volvió a su laboratorio, obsesionado con encontrar una prueba científica. Si la realidad era un campo de información unificado y nuestros cerebros solo eran terminales conectadas a él, entonces dos cerebros, bajo las condiciones adecuadas, deberían poder comunicarse directamente a través de esa red, sin palabras, sin gestos, telepáticamente, y así diseñó su experimento más famoso y controvertido, el potencial transferido. El protocolo era de una rigurosidad exquisita para evitar cualquier tipo de fraude. Tomaba a dos sujetos, los colocaba en una cámara insonorizada y les pedía que meditaran juntos, que intentaran sentirse el uno al otro, que crearan un vínculo. Después de 20 minutos los separaba. Cada uno era llevado a una habitación diferente, a jaulas de Faraday completamente aisladas electromagnéticamente, insonorizadas y a oscuras. No había ninguna forma conocida de comunicación entre ellas. A uno de los sujetos, el emisor, se le aplicaban estímulos sensoriales, destellos de luz, sonidos agudos, a veces incluso pequeños shocks eléctricos. Como era de esperar, su electroencefalograma EEG mostraba una reacción violenta, un potencial evocado, pero aquí es donde la realidad se rompe. En el cerebro del segundo sujeto, el receptor, que estaba en silencio y oscuridad total, su EEG registraba un potencial transferido, una réplica fantasmal, un eco casi idéntico del potencial evocado de su compañero, ocurriendo exactamente en el mismo instante. Greenberg repitió el experimento cientos de veces, con controles cada vez más estrictos. Los resultados eran consistentes. Había encontrado la primera prueba científica de la comunicación directa entre dos mentes, mediada no por los sentidos, sino por el tejido mismo del espacio-tiempo. Estaba a punto de publicar sus hallazgos
en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Estaba en la cima de su carrera, a punto de cambiar el mundo, y entonces desapareció. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg, de 47 años, simplemente no se presentó a trabajar. No contestaba el teléfono. Sus amigos y familiares estaban preocupados, pero asumieron que podría estar en un retiro de meditación. Pero los días se convirtieron en semanas. Había una fiesta de cumpleaños planeada para él el 12 de diciembre, a la que nunca llegó. Tenía boletos de avión comprados para un viaje a la India a finales de mes. Su laboratorio, lleno de investigaciones revolucionarias, quedó intacto. Su coche fue encontrado abandonado. Jacobo Greenberg se había esfumado. La investigación policial fue un desastre de incompetencia y extrañeza. El comandante a cargo, Clemente Padilla, se encontró con una escena surrealista. La segunda esposa de Greenberg, Teresa Mendoza, parecía extrañamente tranquila y tardó días en denunciar formalmente su desaparición. Esto nos lleva a la primera teoría, un crimen pasional. El comandante Padilla llegó a sospechar que Teresa, con la ayuda de un cómplice, pudo haber estado involucrada. La relación de la pareja era, según los informes, volátil, pero nunca se encontró un cuerpo, ni un motivo claro, ni una sola prueba contundente. La línea de investigación se enfrió y se convirtió en un callejón sin salida. La segunda teoría es la que entra de lleno en el terreno del thriller de espionaje. ¿Y si las investigaciones de Greenberg llamaron la atención de alguien más poderoso? En los meses previos a su desaparición, Greenberg estaba estableciendo colaboraciones con universidades de Estados Unidos como Stanford. Su trabajo sobre el potencial transferido no era solo una curiosidad científica. Si podía ser replicado y amplificado, representaba la clave para el espionaje telepático, la comunicación a distancia con submarinos o incluso el desarrollo de armas psíquicas. La teoría es que la CIA o alguna otra agencia de inteligencia vio el trabajo de Greenberg no como ciencia, sino como un activo estratégico de valor incalculable. Según esta hipótesis, no lo mataron, lo secuestraron, se lo llevaron, junto con todo su conocimiento, para continuar sus investigaciones en un laboratorio secreto, borrándolo del mapa para que nadie más pudiera acceder a su trabajo. El hecho de que el FBI se involucrara brevemente en el caso, para luego retirarse y sellar los archivos, solo ha alimentado esta especulación. Pero hay una tercera teoría, la más extraña, la más increíble, y para quienes conocían a Jacobo, la más plausible. ¿Y si no fue un crimen? ¿Y si no fue un secuestro? ¿Y si Jacobo Greenberg logró lo que nadie había logrado antes? ¿Y si a través de sus estudios con chamanes, su meditación y su comprensión de la teoría sintérgica, aprendió a interactuar con la latice de la realidad a voluntad? Esta teoría postula que Greenberg no desapareció, trascendió, que no fue sacado a la fuerza de nuestra realidad, sino que él mismo decidió abandonarla, que logró un nivel de control sobre su propia conciencia tan absoluto que pudo, literalmente, desdecodificar esta realidad y moverse a otra. No sabemos si fue un éxito o un accidente. Quizás intentaba alcanzar un estado superior de conciencia y simplemente no regresó. Su ausencia es un agujero negro que absorbe todas las explicaciones. Pero su legado es una supernova de ideas. Jacobo Greenberg nos dejó un mapa, la teoría sintérgica y una brújula, sus experimentos que apuntan a una realidad mucho más grande, más interconectada y más misteriosa de lo que nuestra ciencia se atreve a admitir. La pregunta final, la más inquietante de todas, no es ¿dónde está Jacobo Greenberg? La pregunta es ¿y si nunca se fue? ¿Y si simplemente ya no lo podemos ver porque aprendió a cambiar de canal? Quizás la razón por la que no encontramos a Jacobo Greenberg es porque lo estamos buscando en la dimensión equivocada. Si este viaje a los límites de la ciencia y la conciencia te ha volado la cabeza o te ha dejado con más preguntas que respuestas, la mejor forma de apoyar este canal es regalándome un me gusta ahora mismo. Ayuda enormemente a que estas ideas lleguen a más personas. Y si te apasionan estos expedientes que desafían nuestra percepción de la realidad, te invito a que sigas el canal y te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones.
Y muy importante, asegúrate de activar esa campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuándo lanzamos nuestro próximo viaje a lo desconocido. Por último, comparte este video. Inicia una conversación, porque la historia de Jacobo Greenberg nos enseña que las preguntas más importantes no son las que tienen respuesta, sino las que nos obligan a cuestionarlo todo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.